Por primera vez en 25 años, Thomas Müller pertenece a un club de fútbol profesional que no es el Bayern München. Se va a la MLS, pero no a Estados Unidos, porque él siempre va por otro lado, sino a Canadá, a Vancouver Whitecaps. Y hoy hablamos de esto. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Sabíamos que Thomas Müller no se iba a retirar después de abandonar el Bayern München, la que ha sido su casa durante 25 años, 17 de ellos como futbolista profesional, pero no sabíamos dónde acabaría. Tenía la opción de irse a la Fiorentina, que le quiso fichar igual que hizo con Ribéry cuando abandonó también el francés el Bayern München. Tenía la opción de irse a la MLS, tanto a Cincinnati, que era el que tenía sus Discovery Rights, ahora hablaremos de esto porque es demencial, como Los Ángeles FC, que era el equipo que es partner del Bayern München. También se habló de la posibilidad momentánea del Inter de Miami para compartir equipo con Leo Messi, e incluso salió la posibilidad de irse a Sydney FC, en lo que podría haber sido uno de los fichajes más importantes de la historia del fútbol australiano. Pero finalmente cambia ser uno de los fichajes más importantes de la historia del fútbol australiano por posiblemente ser el fichaje más importante de la historia del fútbol canadiense, al irse a Vancouver, una ciudad que tiene un equipo muy interesante, que está peleando por grandes cosas, pero que no entraba dentro de las opciones a priori posibles para atraer a Thomas Müller, siendo un mercado pequeño además dentro de la propia Canadá, que te podrías ir a Toronto, a Montreal, decides irte a Vancouver, es cuanto menos curioso. Para empezar hay que decir que Thomas Müller no se retira, al menos estará hasta el final de la temporada 2026 en la MLS, veremos qué pasa a partir de ese momento. Él mismo lo ha dicho que tiene el deseo de seguir jugando al fútbol y que es por eso el motivo por el que ha decidido seguir de forma definitiva, que quiere seguir siendo un futbolista. Por comentaros cosas que no existían cuando Thomas Müller entró en el Bayern München, no cuando debutó, sino cuando entró en el Bayern München hace 25 años, no existía la Wikipedia, ¿vale? Que yo utilizo muchas veces para empezar guiones, porque puede ser un buen punto de partida a la hora de estudiar historias de jugadores curiosas. El Wi-Fi, con el que se utiliza para subir y para que tú veas también estos vídeos, el Allianz Arena, donde ha jugado toda su carrera como futbolista profesional Thomas Müller, porque se construyó pensando en el Mundial 2006 para que luego lo utilizaran Bayern y 1860, luego se lo quedó finalmente solamente el Bayern, y no existían directamente Musiala, Olise y Alphonso Davies, que es exfutbolista de los Vancouver Whitecaps. 25 años dan para muchísimo, las cosas como son. Cuando Thomas Müller entró en el Bayern, como ha recordado el equipo bávaro, todavía no habían ganado su 17ª liga y ahora van ya 34. En el tiempo de Thomas Müller en el Bayern München han doblado las cifras y de esos 17 títulos, Thomas Müller ha ganado 13. Con lo cual solo ha habido 4 entre 2000 y 2008, que fue cuando debutó Thomas Müller en Bundesliga, que no ha conseguido ganar el futbolista del Bayern. En cuanto a por qué la MLS, hay varios motivos interesantes. Para empezar, ha dicho que lo que le apetecía era una experiencia fuera, que estaba con ganas de ello y que no le apetecía seguir jugando en el fútbol alemán, en un club en el que no fuera el Bayern München, y que la MLS es una liga interesante, teniendo en cuenta además que el Mundial se va a jugar en Estados Unidos el año que viene. Esto también tiene que ver con su carrera a futuro, porque el Bayern quiere que forme parte del equipo y quieren utilizarlo como embajador en Estados Unidos, por eso quería que fuera a Los Ángeles FC, pero bueno, podrá seguir haciendo embajador, yo creo, en Vancouver. Siempre ha admirado a Messi, las cosas como son, y cuando llegó al Inter de Miami empezó a moverse él mismo, Thomas Müller, en redes sociales en la MLS. De hecho, cuando lo fichan pone un tweet y luego va respondiendo a cada tweet que va subiendo la MLS sobre Leo Messi, diciendo que Messi está on fire, aplaudiendo y básicamente poniendo muchos emoticonos, demostrando que es un jugador que admira a Messi y que además también ha seguido la MLS en los últimos años. Anunció el cambio de una forma bastante curiosa, porque en un vídeo de YouTube en el que insinuaba su traslado a Estados Unidos para la próxima semana, dijo que hoy era sábado, mañana domingo, pasado mañana es lunes, de repente todo ha acabado y que entonces se va por encima de un gran estanque, refiriéndose evidentemente al Océano Atlántico, todo esto vestido de cowboy, montando a caballo, yéndose hacia la puesta de sol, todo muy hollywoodiano. No se va a Hollywood, se va a Canadá, pero se cambia evidentemente de liga y de país y de continente. Y en cuanto al equipo, aquí hay varias curiosidades. Para empezar, hay que decir que Cincinnati poseía los Discovery Rights, que es el derecho exclusivo de negociación. Cada franquicia puede disponer de hasta 7 jugadores en su lista de descubrimientos y la liga presta atención a la autenticidad y viabilidad financiera del interés. Los derechos de descubrimiento, que se llaman así
pero no dependen tanto de haber descubierto a un futbolista, es decir, no es que el Thomas Müller esté en la lista de descubrimiento del Cincinnati antes de su debut, sino que básicamente es como si tú te lo pidieras, es como si Cincinnati fuera el primer equipo de toda la MLS en pedirse a Thomas Müller y meterlo en su lista, y una vez lo mete él en su lista, no lo puede meter en ningún otro equipo en otra lista, y si otro equipo quiere ficharlo y Cincinnati no ha podido ficharlo, entonces tiene que comprarle sus derechos de descubrimiento. Básicamente, Vancouver ha tenido que pagar a Cincinnati por un jugador que nunca jugó para Cincinnati, pero es que además lo más gracioso de todo es que Cincinnati entró en la MLS en 2019, fundado el equipo en 2018, 4 años después del Mundial de Thomas Müller, un año solo antes del título de segunda Champions de Thomas Müller con el Bayern München y de ser uno de los jugadores más famosos de Alemania y del mundo del fútbol en general. Con lo cual es surrealista, porque además este dinero que ha pagado Vancouver a Cincinnati no es dinero de verdad. Según he podido saber, son $400.000 en GAM, que como me ha hecho saber un seguidor por redes sociales, que ahora no recuerdo su nombre, es un dinero ficticio que tiene la propia MLS. O sea, es surrealista. Lo de obligar a un equipo a pagarle a otro con un dinero que no existe, por un jugador que no existe tampoco en su registro, simplemente porque lo anotó en una lista hace años, es, o sea, la definición definitiva de que el deporte estadounidense no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, esto provoca que que Thomas Müller se vaya a los Vancouver Whitecaps. Hablo de Olivier Giroud porque Giroud ha dejado el Los Angeles FC y parecía que podía ser una opción interesante para Thomas Müller, pero finalmente se va al equipo canadiense. Sobre los Vancouver Whitecaps, sobre los Caps, es un equipo que va quinto en la MLS, segundo en la Conferencia Oeste, con muchas posibilidades de llegar lejos tanto en liga regular como en playoffs, y fueron subcampeones de la CONCACAF Champions Cup, lo que demuestra que Thomas Müller quiere seguir siendo muy competitivo y quiere seguir ganando y peleando por títulos, y llega a un equipo que tiene mucha ambición. Y aunque no tiene ningún alemán en el equipo, el CEO del equipo es alemán, Alex Schuster, que estuvo varios años trabajando en la Bundesliga, en el Mainz y demás. Y también, como decíamos antes, es el ex equipo de Alphonso Davies, el fichaje más importante de la historia del fútbol canadiense. Se hablaba de Drogba a Montreal, pero no tiene ningún tipo de comparación. O sea, Drogba ha sido un grandísimo futbolista, importante en una Champions, en la primera Champions del Chelsea, importante en el establecimiento del Chelsea como uno de los principales equipos de Inglaterra, pero Thomas Müller es otro tipo de jugador. O sea, para mí Thomas Müller puede ser tranquilamente pues, top 10 delanteros del siglo XXI y uno de los mejores jugadores del continente europeo en los últimos 30 años. Muy fácilmente, muy fácilmente. Una leyenda absoluta, no solo por lo que ha conseguido él colectivamente con el Bayern, que claro, no, es fácil porque estás muchos años en el Bayern. Bueno, es que ha ganado muchos títulos en épocas distintas, y también hay que ser capaz de mantenerse siendo importante hasta esta última temporada y media, que ya no ha sido tan importante. Ostras, en los últimos 10 años nadie ha dado más asistencias en las 5 grandes ligas que él, con más de 118 asistencias. Segundo está De Bruyne, luego está Messi, luego está Salah. Para nada mal, ¿eh? Para nada mal la comparativa de Thomas Müller. Aquí una curiosidad es que además para muchos es el deportista más importante de la historia de Vancouver, que tiene a los Canucks de la NHL, pero que no tiene ningún tipo de comparación porque, como comentaba una persona, Thomas Müller en Instagram tiene más seguidores que todos los equipos de la NHL juntos. Esto no lo he comprobado porque no me he ido equipo por equipo, pero no sé si que todos los equipos de la NHL, pero es un futbolista no reconocido. O sea, Thomas Müller, bueno, en Alemania le reconocen en todas partes, y estoy bastante convencido de que en las principales ciudades de Europa no podría ir sin que no le parasen con mediana asiduidad. Es uno de los jugadores más famosos de los últimos años. Yo pensaba que se iba a ir al St. Louis City, que es un equipo que tiene mucha relación con Alemania, y de hecho, si os apetece un vídeo, podré hacerlo, porque no solo tiene a Lutz Pfannenstiel como director deportivo, sino que tienen como a 10 o 12 exjugadores de la Bundesliga o alemanes, lo cual es impresionante. Y además hay que comentar que Thomas Müller se va a convertir este año en el 19º alemán que está en la MLS. Ahora veis en pantalla 18, por orden de llegada están futbolistas que posiblemente reconozcáis como Cedric Teuchert, Marcel Hartel, que asciende con el San Pauli, Marco Reus y luego Timo Baumgartel, también exfutbolista de Stuttgart y de
Arsenal. Thomas Müller, 19º alemán de la MLS y posiblemente alemán más importante en jugar en la competición estadounidense. Una cosa que me fastidia es que pueda haber un duelo Marco Reus-Thomas Müller en Estados Unidos por títulos, pero no en la final, porque me habría molado mucho un Thomas Müller versus Marco Reus de final de la MLS en playoffs. Ya sabéis que Marco Reus es campeón de la MLS el pasado año con Los Ángeles Galaxy. Podría haber un Thomas Müller-Leo Messi, por Inter de Miami está en la conferencia pero a mí me hacía más gracia ese Thomas Müller versus Marco Reus. Esta es la primera parte del vídeo. La segunda parte del vídeo es una en la que quiero que también vosotros participéis, porque claro, yo he insistido mucho en que por mucho que sea un retiro, por mucho que te vayas a una liga completamente distinta ya con 30 y pico años, para mí Thomas Müller hoy ha dejado de contar como One Club Man. Me apena mucho, porque era uno de los últimos One Club Man que quedaba. Y era un One Club Man que había estado prácticamente toda su carrera en el Bayern a un grandísimo nivel. Que también entiendo que él quiera seguir jugando. Evidentemente, no va con eso. Va con que me da pena y ya sabéis que a mí me molesta más el hecho de que el Bayern no le renovara por poco dinero a que él se vaya. Porque me niego a creer que lo que le paga Vancouver Whitecaps no se lo pueda pagar Thomas Müller, teniendo en cuenta que en la MLS el dinero va un poquito más justo. Entonces, One Club Man para mí ya no es. Quiero que me digáis vosotros si lo es, porque ha habido mucha gente que en redes sociales me ha puesto, no, si lo sigue siendo en la élite, tal, no sé qué, pero yo creo que no se debería hacer una distinción, porque para empezar, un One Club Man es un jugador que ha estado siempre en un mismo equipo. Una cesión al principio de tu carrera en otro lado te descalifica, un año en otro lado para retirarte te descalifica. Por comentaros casos de jugadores que retirados o que siguen en activo que no cuentan por muy poco, De Rossi, toda una vida en la Roma, 6 meses en Boca Juniors, ya no es One Club Man. Pelé, toda una vida en el Santos, 2 años en New York Cosmos, ya no es One Club Man. Roman Weidenfeller jugó 8 partidos con el Kaiserslautern antes de irse al Borussia Dortmund, toda su carrera en el Borussia Dortmund, no cuenta como One Club Man. Zanetti, 1 año en Talleres, 2 años en Banfield antes de irse a Italia, tampoco cuenta como One Club Man, con más partidos. Marquisio jugó 15 partidos en el San Petersburgo, en el Zenit, tampoco cuenta como One Club Man. Xavi, después de irse del Barça, 3 años en Qatar, tampoco cuenta como One Club Man. Y Steven Gerrard se fue a Los Ángeles Galaxy, la opción más reciente de todas estas, tampoco cuenta como One Club Man. Jugadores en activo que llevan más de 10 años en el primer equipo y que podrían ser One Club Man, ¿vale? Hay muchos más, evidentemente, pero del principal fútbol europeo está Iñaki Williams, que además va a ser capitán del Athletic Club de Bilbao, Coque, Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, Maximilian Arnold, capitán del VfL Wolfsburg, Gallá, del Valencia, Presnel Kimpembe, que llega este año a los 10 años en el PSG, y Mikel Oyarzábal, que llega este año a los 10 años en el primer equipo de la Real Sociedad. Thomas Müller no entra o no cuenta para ser considerado un One Club Man, aunque algunos de vosotros lo hagáis, y sobre todo tampoco cuenta o tampoco podrá optar al premio del Athletic Club, porque ya sabéis que el Athletic tiene un premio fundado para One Club Men en 2015 para hombres, desde 2019 también hay uno femenino. En 2015 el primero en recibirlo fue Letizier del Southampton, luego Maldini del Milan en 2016 y en 2017 Sepp Maier del Bayern München, estuvo 13 temporadas el futbolista del Bayern. A posteriori lo han sido Puyol, McNeil, Giggs, Bochini, Joao Pinto y Giuseppe Bergomi. No sé quién lo va a ser este año. Thomas Müller podría haber optado perfectamente a ser One Club Man del Athletic Club, recibir ese galardón, pero no lo podrá tener. Y aunque es cierto que ha tenido muchísimos galardones, que haya uno que te reconoce de otro club como jugador de tu propio club, me parece que es muy bonito y me apena que no vaya a ser considerado en ese aspecto. Para mí siempre será, ya lo he dicho muchas veces, la mayor leyenda de la historia del Bayern. No ha sido tan bueno posiblemente como Robert Lewandowski. No ha sido tan bueno como Gerd Müller, aunque yo tengo mis dudas. No ha sido tan bueno como Franz Beckenbauer. Pero para mí, por lo conseguido en el Bayern, por su carrera larguísima, por asentarse muchas veces, por estar a punto de irse al Hoffenheim cuando empieza, a apostar por el Bayern y hacerse grande el Bayern. Estar a punto de irse del Bayern cuando estaba Niko Kovac, que echen a Kovac y que de repente Hansi Flick le encuentre otro sitio, que haya revolucionado su posición, un poco como Beckenbauer hizo con el líbero. Thomas Müller con el Raumdeuter, el buscador de espacios. Me parece la mayor leyenda de la historia del Bayern, no el mejor jugador, pero la mayor leyenda de la historia del Bayern. Al menos 100% del siglo XXI,
y uno de los mejores jugadores de la historia de Alemania y un futbolista al que tendremos que seguir. A partir de ahora, pues al igual que me he interesado y sigo a Los Ángeles Galaxy de Marco Reus, también habrá que interesarse por los Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, que a partir de ahora pues tienen muchos más seguidores en Alemania a través también de ese director deportivo y CEO Alex Schuster. Dejadme en comentarios si os parece verdaderamente un One Club Men o no, si os gustaría ver ese vídeo sobre St. Louis City, el equipo alemán de la MLS, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.